Bueno, como les estaba contando, cuando uno agarra la cuerda o agarra la onda de sonido y quiere ver cuáles son las ondas estacionarias que se pueden armar, ese es el resultado importante. El resultado de las ondas estacionarias, cuáles son las longitudes de ondas posibles que se pueden armar. Uno tiene que recordar que la longitud de onda y la frecuencia de la onda están relacionadas por esta ecuación. Esta ecuación es general para las ondas. V es lambda por F. La velocidad, en este caso del sonido, se escribe como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, la velocidad del sonido, no importa la forma que se armen las ondas, qué patrones se arme, siempre es la misma, porque depende del módulo de compresibilidad y de la densidad del aire. No va a cambiar. Esta es fija. La velocidad del sonido, a una dada temperatura y un dado medio, digamos, es fijo eso. Pero esto es fijo, si el lambda cambia, el F también cambia para que esto sea fijo. O sea, si yo conozco cuáles son las longitudes de onda posibles en un tubo, por ejemplo, con un extremo cerrado, entonces yo puedo sacar las frecuencias posibles. ¿Cómo las saco? Y porque saco de acá. Esto es B dividido lambda n. ¿Sí? Esto vale en general, no es que vale solamente para la ecuación para las ondas de sonido. Esto también vale para, obviamente, yo lo mostré en la clase pasada, para las ondas de una cuerda, por ejemplo. ¿Sí? Ya sea con el extremo abierto, con el extremo cerrado. Esto vale en general. B es lambda por F en general. ¿Sí? Si yo conozco las longitudes de ondas, conozco automáticamente las frecuencias. ¿Cómo? Y la frecuencia es B sobre lambda. B es la velocidad del sonido, o B es la velocidad de propagación de una cuerda, o en un resorte. Esta es la forma en que se relacionan la frecuencia y la longitud de onda. ¿Qué es lo que aparece acá? Yo conozco lambda, los lambdas posibles, las longitudes de onda posibles, lambda n, los distintos armónicos, acuérdense, los distintos armónicos. Para el tubo cerrado de un extremo, entonces conozco la frecuencia. Acá. B es lambda por F, o sea que F es B sobre lambda n. B sub S significa la velocidad del sonido. ¿Sí? La velocidad del sonido dentro de este tubo. Bien. El otro caso que puedo estudiar, ya estudié el tubo con un extremo cerrado. El otro caso que puedo estudiar es el tubo con el extremo abierto. Y es igual la idea. La única diferencia es que ahora el desplazamiento es máximo de un extremo y también es máximo en el otro. O sea que la presión es máxima es mínima, o sea, 0 en un extremo y 0 también en el otro. Cuando hago eso, impongo las condiciones. Las ondas que se pueden armar son estas, por ejemplo. ¿Sí? Voy a agarrar. ¿Sí? Me dibujo un tubo con ambos extremos abiertos. ¿Sí? En ese caso, el desplazamiento tiene que ser máximo en un caso, y como está abierto, máximo en el otro. El desplazamiento, es la parte fácil de verlo. ¿Sí? El desplazamiento es máximo. Entonces, lo mínimo que puedo armar, lo mínimo es esto. Está abierto acá, pasa por un nodo y está abierto acá. Eso es lo mínimo que puedo armar. No puedo armar esto. O sea, si tiene máximo acá y máximo acá, la longitud de onda más grande que puedo armar no puede ser esta, obviamente, porque no hay onda, si es todo plano. ¿Sí? O sea, lo mínimo sería esto de acá. Esta es la onda más grande que puedo armar. Obviamente yo puedo armar también algo que tenga muchos vientres, ¿sí? Y que se acomode en el extremo, pero eso tiene una longitud de onda menor. La longitud de onda más grande es esta. ¿Qué equivale a eso? Y fíjense, si yo tengo una longitud de onda que es esto, ¿sí? Si esto es una longitud de onda, fíjense, esto tiene un cuarto, en este pedazo tengo un cuarto de onda, y acá otro cuarto de onda. Ya tengo media longitud de onda, va de acá, desde acá, hasta acá. Eso sería lo que tengo dibujado acá. O sea, sería media longitud de onda. Fíjense que la longitud esta total es lambda sobre 2, la mitad de la longitud de onda. Eso sería el armónico fundamental.
La longitud de onda más larga es el armónico fundamental. Y después puedo armar más, puedo armar media longitud de onda más, ultra longitud de onda más, y ahí genero los distintos armónicos. O sea, los lambda, en el caso del tubo abierto, bueno, de ambos extremos, las longitudes de ondas posibles en este tipo de tubo es de esta forma, 2L sobre N. Y las frecuencias, si uso que B sobre lambda es la frecuencia, son estas que están acá. B del sonido, N sobre 2L. Estas son las frecuencias características de que pueden aparecer en este tipo de tubos, ¿sí? O sea, en definitiva, lo que ustedes tienen que rescatar acá es que una onda estacionaria en un tubo, obviamente depende de cómo sea el tubo, si es abierto o es cerrado. Y que las longitudes de onda son características, o sea, no se puede armar cualquier onda estacionaria dentro de un tubo. Sí es cierta expresión matemática, digamos, que tiene que ver con qué condiciones de contorno tengo en el tubo. La última parte de la materia, los últimos minutos, voy a dedicarlo a un efecto que se llama efecto Doppler, que tiene que ver lo que ocurre con el cambio en la frecuencia detectado de una onda cuando el receptor y el emisor se mueven respecto del medio. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un parlante, por ejemplo, ¿sí?, que está emitiendo cierto sonido, y ustedes, por ejemplo, están en una posición, en un cierto lugar de la habitación, del lugar donde están, ¿sí?, y se empiezan a desplazar, ¿sí? Se mueven en la dirección, por ejemplo, hacia el parlante o alejándose del parlante. El punto es que cuando uno hace eso, la frecuencia o la longitud de onda o la velocidad, mejor dicho, del sonido, la onda que le llega va a cambiar. La frecuencia va a cambiar. Acá está, por ejemplo, el resumen. Si esta F sub R es la frecuencia observada por el receptor, o sea, el que detecta el sonido, y F sub F es la frecuencia emitida por la fuente, o sea, por ejemplo, el parlante. Si no hay ningún tipo de movimiento, las frecuencias son iguales. O sea, esto se ve, por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez lo habrán leído en algún lado, o habrán escuchado, o se habrán dado cuenta, si prestan atención, cuando pasa, por ejemplo, una ambulancia, ustedes están parados en la calle, y pasa una ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca hacia ustedes, o un camión de bomberos, digamos, o en el caso de un patrullero, digamos, está justo con la sirena encendida, cuando se acerca, ustedes están en la vereda, y se acerca uno de estos vehículos que emite un sonido con la sirena, el ruido, el sonido que se escucha es distinto cuando se está acercando que cuando se está alejando. Cuando se está acercando, lo que va a ocurrir es que las ondas son más cortas. Cuando se está alejando, las ondas son más largas. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. Que cambie la longitud de onda significa que cambia la frecuencia, básicamente porque acuérdense que la velocidad del sonido no cambia, y entonces como está relacionado a la longitud de onda y la frecuencia, si cambia la longitud, si cambia lambda, cambia la frecuencia. Entonces, si no hay movimiento, las frecuencias son las mismas, de la fuente y del que recibe, pero si hay movimiento son distintas. Entonces, acá dice, si la frecuencia del receptor es menor, escucha más graves; si la frecuencia del receptor es mayor de la fuente, es más agudo. Veamos básicamente cuál es la idea. Fuente moviéndose. Tengo dos casos. Y después la combinación de los dos. Básicamente es así. Es el punto negro que está acá. El punto negro somos algunos de nosotros. Un receptor, un micrófono puede ser. Pero puede ser una persona. Y el punto rojo que está ahí titilando, básicamente, por ejemplo, es una fuente que se mueve a cierta velocidad. ¿Sí? La cosa es así. Cuando... Voy a hacer un dibujito que se vea más fácil. La cosa es así. Imagínense que ustedes son el punto... acá el punto azul que están acá. ¿Sí? Y yo, en este punto que está acá, eres el parlante, o la sirena, que se mueve a cierta velocidad v. No es la velocidad del sonido, es la velocidad del vehículo que está acá. ¿Sí? Entonces, en un dado instante de tiempo, genera una onda. ¿Sí? Genera una onda, que la voy a representar por esta línea, ¿sí?, que es la onda que va a viajar hacia nosotros.
Si todo está quieto, si la velocidad es quieto, está, digamos, no se mueve la fuente, cada cierto periodo, porque tiene una cierta frecuencia, cada cierto tiempo t, se va a generar una onda. Si nada se mueve, si en principio, ojo, si en principio nada se mueve, se va a generar esta onda. ¿Sí? Donde esto que está acá es lambda, es la longitud de onda justamente de las ondas que viajan acá. ¿Sí? Cada tanto periodo llega la onda. Ahora, ¿qué pasa cuando se desplaza? ¿Qué pasa si se mueve la fuente? Fíjense qué pasa si se mueve la fuente. Es bastante sencilla la idea. Si esto se mueve para allá. ¿Sí? En ese caso, lo voy a tener que hacer a distintos tiempos. Yo tengo la fuente, tengo el observador acá. Voy a hacer varios. Entonces, en un dado instante de tiempo, genera una onda. Esa onda se mueve a la velocidad del sonido. ¿Sí? Esa onda se mueve a la velocidad del sonido. Que voy a llamar así. Vs. Es la velocidad del sonido. Es distinta que la velocidad de arriba. Es la velocidad del sonido. Y la fuente se mueve a cierta velocidad v. En un instante siguiente de tiempo, la fuente se acercó, por ejemplo, por acá. El sonido también se movió. ¿Sí? El sonido también se movió. La onda también viajó a esta velocidad del sonido. O sea, que está por aquí. Que está por acá. Por ejemplo. Pero, como la fui, otra vez la corrí, no tengo que correr. Pero como la fuente se acercó ahora, la fuente se acercó cuando emita la siguiente onda, ¿sí? Va a estar más cerca que si, por ejemplo, no se movía. Si no se movía, ¿sí? Cada cierta longitud de onda, como esto, si esto no se mueve, cada cierto periodo t, emite una longitud de onda, emite una frecuencia, tengo una separación entre las ondas, es lambda. Pero como ahora esto se mueve hacia adelante, la siguiente vez que emita el pulso, que emita la onda, va a estar más cerca. ¿Por qué? Porque si no se movía, si esto estaba fijo acá, si esto estaba fijo, cada cierto periodo t emite una onda y esto que está acá sería lambda. Pero ahora no es lambda. ¿Por qué es menos que lambda? Porque la fuente se desplazó hacia adelante. Entonces se acercó hacia la fuente que emitió antes. O sea, el lambda es menor. El lambda es menor. ¿Por qué? Porque se acercó a la fuente. O sea que una persona que está acá, que no importa, a él realmente no le importa, él puede no estar viendo el auto, él lo que va a notar es que si la fuente no se mueve, la longitud de onda de la onda que llega es lambda. Pero si la fuente se mueve, la longitud de onda va a ser menor. Porque los frentes de onda, digamos, los pulsos, van a estar separados por una distancia menor. ¿Cuál va a ser esta distancia menor? Va a ser básicamente la longitud de onda que tenía antes menos, la longitud de onda que percibe ese observador, va a ser la que tenía la longitud de onda real, menos lo que se desplazó del vehículo, o sea, menos v del vehículo por el periodo t. O sea, la longitud de onda es menor. Esto es lo que imagino acá. Fíjense que eso serían las ondas serían las circunferencias, pero claro, como la fuente se desplaza hacia la derecha, el centro de la onda se va moviendo, la fuente se va desplazando. Entonces, fíjense, cuando estoy del lado, vamos a hacerlo otra vez, vamos a dejarlo quietito para que se acomode. Ahí. Cuando la fuente se está acercando, la longitud de onda, la separación entre las líneas negras es menor de lo que sería normalmente. Pero cuando se está alejando, es al revés. Cuando se está alejando, como se está alejando, la distancia entre pulso y pulso, entre onda y onda, es más grande. ¿Por qué es más grande que la onda? Porque se está alejando, entonces
la separación entre una onda y la siguiente aumenta en la velocidad por el periodo de la fuente que se está desplazando. La consecuencia de eso es que, como cambia la longitud de onda y la velocidad del sonido siempre es la misma, la frecuencia cambia. Entonces, esta sería la expresión de la relación entre la frecuencia del receptor, o sea, la frecuencia que le llega al punto verde, y la relación entre esa frecuencia y la frecuencia de la fuente. O sea, la frecuente, el parlante, está siempre, supónganse, con la misma frecuencia. Pero como se mueve, la frecuencia del sonido que le llega al receptor es menor o mayor, dependiendo si se acerca o se aleja. Y está por esta relación. Básicamente lo que hago es calculo la longitud de onda nueva que percibe el observador, y usando que la frecuencia por la longitud de onda es la velocidad del sonido, calculo la frecuencia. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió un poquito esto? ¿Sí? ¿Un poco? Porque ahora viene el otro caso. En el caso en el cual ahora la fuente no se mueve, sino que lo que se mueve es el observador. ¿Sí? El receptor moviéndose. En ese caso, el parlante está quieto, y lo que se mueve es el observador, digamos, la persona que detecta el sonido. Claro, el tema es así, cuando la fuente está quieta, y el ejemplo sería así, esto ya es lo último que les cuento hoy, ¿eh? Yo tengo una fuente acá, que emite ondas. ¿Sí? Onda. ¿A qué velocidad viajan las ondas? Siempre a la velocidad del sonido. ¿Sí? Siempre a la velocidad del sonido. Esto sería. ¿Sí? Pero ahora, a diferencia de lo que pasaba en el caso anterior, el observador, el que detecta el sonido, se mueve con cierta velocidad v para allá. Se acerca, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con las ondas? Yo quiero siempre estudiar qué frecuencia le llega. Esto emite con una cierta frecuencia, el sonido con una cierta frecuencia, F, que es F de la fuente. Yo quiero saber con qué frecuencia le llega al detector, digamos, a la persona, al receptor de las ondas. Siempre tengo esto, que B, la relación siempre de las ondas, en una onda siempre tengo esta relación, acuérdense. B es la velocidad de la onda, lambda por E. Fíjense, cuando esto se mueve para allá, siempre no importa ahora que se mueva el observador, siempre la distancia, como la fuente está quieta, siempre la distancia lambda entre onda y onda, entre máximo y máximo, es la misma. Lambda no cambia ahora. No cambia nunca. Pero ¿qué ocurre ahora? Fíjense, para una persona, un detector que está acá viajando a velocidad v, cuando se acerca hacia la fuente, lo que va a ver esta persona es que los frentes de onda, o sea, las ondas, viajan con mayor velocidad. Si en vez de viajar a la velocidad del sonido, van a viajar a una velocidad mayor. Porque para él, para este observador, u observadora, los frentes de onda viajan más rápido hacia él, se acercan hacia él. Él se acerca hacia los frentes de onda, o sea que para él, según él, los frentes de onda se acercan hacia él. O sea, la velocidad del sonido, la velocidad de las ondas, básicamente. La velocidad de las ondas. Ojo, la velocidad del sonido en el medio no va a cambiar. Pero la velocidad con la que recibe los frentes de onda, él es mayor. O sea, para él, la velocidad que percibe la persona esta es V es igual a la velocidad del sonido más lambda sobre T. ¿Sí? Perdón, esta sería la velocidad, perdón, esta sería más. Sería lambda del sonido prima es la velocidad V. Ahí está. ¿Por qué quiere decir esto? Porque según él, si él estuviera quieto, la velocidad a la que le llegan las ondas es la velocidad del sonido, la velocidad de la onda, justamente. Pero como él se acerca hacia las ondas, la velocidad aumenta relativa. Es como que él se está acercando hacia una cosa que se está acercando hacia él, o sea, la velocidad relativa entre los dos es más grande. Entonces, usando que la velocidad
con la que recibe las ondas es mayor, es velocidad del sonido más la velocidad del receptor, y la longitud de onda no cambia, calculo la frecuencia que detecta el receptor. Y ahí encuentro que en el caso que el receptor se acerca, se mueve hacia la fuente, la velocidad, la relación entre la frecuencia del receptor y la fuente, y la frecuencia de la fuente, está dada por esta expresión que está acá, o sea, la velocidad del sonido más la velocidad del receptor, o sea, del móvil, dividido la velocidad del sonido. Eso sería cuando me acerco. Cuando me alejo, la única diferencia es que ahora, si yo me alejo de la fuente, ¿sí? Si el receptor se aleja de la fuente, y la fuente está acá, cuando emita una onda, en el siguiente periodo de tiempo, este móvil, digamos, supongamos que a un cierto periodo de tiempo detecta una onda, en el instante siguiente, la siguiente onda no la va a recibir a la misma longitud de onda, porque en ese instante de tiempo el receptor se movió hacia la derecha, por ejemplo, en este caso, y se alejó. Al alejarse, tarda más tiempo en llegarle la onda, o sea, aumenta la longitud entre cresta y cresta. El tiempo, mejor dicho, entre cresta y cresta. O sea, eso equivale a decir que tengo una velocidad distinta para las ondas. Está disminuida en la cantidad B del receptor. ¿Sí? Esta sería la expresión para la frecuencia que recibe el receptor cuando se aleja de la fuente. O sea, básicamente tengo esto. La frecuencia del receptor, esto es el efecto Doppler. ¿Cómo cambia la frecuencia del sonido para un receptor según se mueva la fuente o se mueva el receptor? Entonces, esta es la expresión general. Esta es la que ustedes tienen que tratar de tener en la cabeza. ¿Sí? O saber, por lo menos saber eso, que en el sonido, si el receptor o la fuente se mueven, cambia la frecuencia del sonido. ¿Sí? En esta expresión que está aquí. Bueno, entonces sería lo último de ondas mecánicas. ¿Sí? Lo dije varias veces ya y medio cansador. Yo no pretendo que ustedes me sigan completamente la clase con todos los detalles. Sí quiero que se queden con una idea general y que el detalle después ustedes lo puedan mirar. Teniendo una idea general, pueden ir a un libro o mirar la presentación que yo les paso y sacarse dudas con cosas puntuales. Pero básicamente tienen que saber esto. Aparecen ondas transversales y longitudinales. Las transversales las vimos en la clase pasada, hoy vimos las longitudinales, que es el sonido, las ondas de sonido. En las ondas mecánicas, lo que es una perturbación, hay movimiento, digamos, del medio respecto a una posición de equilibrio, y lo que se propaga no es la materia, sino la energía. Calculé hoy, por ejemplo, cómo es la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo, y la intensidad, energía de potencia por unidad de área de una onda. En el caso de una onda transversal, lo que tengo es el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio del punto de la cuerda, la coordenada I, por ejemplo, de la cuerda, si la onda se propaga en la dirección X. ¿Sí? Vimos ondas armónicas, obviamente. Hoy vimos ondas de sonido, ahí en ese caso tengo la perturbación, o sea, el movimiento de las partículas respecto a la posición de equilibrio es en la misma dirección del desplazamiento, por eso se llaman longitudinales. Y ahí tengo dos ondas. Una es la onda de desplazamiento, que es las partículas respecto a esa posición de equilibrio, y como las partículas se mueven, aparecen también ondas de presión. Zonas donde disminuye y aumenta la presión en función del tiempo. Esas son lo que vimos hoy, la onda de presión, que está desplazada en 90 grados, pi sobre 2, respecto de la onda de desplazamiento. Bueno, habiendo dicho eso y teniendo en cuenta en la cabeza las ondas viajeras, armé lo que serían las ondas estacionarias, en un tubo, por ejemplo. Que es la superposición de dos ondas, una que viaja hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Y de las ondas estacionarias, lo que ustedes tienen que saber, ya sea en cuerdas o en tubos, es que no puede haber cualquier longitud de onda. Se tiene que armar cierta longitud de onda, o cierto número de longitud de onda, dependiendo de cuáles sean las condiciones de contorno, o sea, cómo es el extremo en el caso de la cuerda, el extremo de la cuerda, o en el caso del sonido, el tubo. Tubo abierto o tubo cerrado, y cuerda con extremo libre o cuerda con extremo fijo. Y ahí hablamos de los distintos armónicos.
Eso sería el resumen, digamos, de lo que serían las ondas viajeras y ondas estacionarias, y lo último que vimos fue el efecto Doppler, o sea, el efecto del cambio en la frecuencia cuando el receptor y o la fuente se mueve. Bueno, a ver, quiero que me hagan algún comentario para saber que están ahí, que no se quedaron dormidos o dormidas. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Algún comentario? ¿Alguien que diga hola? Yo, profe, te seguí bastante bien. Bueno, perfecto. Por lo menos ahí alguien me hizo ver que estaban ahí, que me escucharon. No, yo entiendo que es difícil, ojo. Entiendo que es mucha información. Es mucha información que le estoy pasando, pero